En nombre de mis compañeros y mío propio, les doy la bienvenida a esta serie de problemas de cinética enzimática. Deseamos sinceramente que sea de utilidad. La herramienta fundamental para resolver los problemas de cinética enzimática es la ecuación de Michaelis-Menten. Esta ecuación se aplica a enzimas no alostéricos, es decir, aquellos que no cambian su conformación ni afinidad por el sustrato. Si incubamos alícuotas de una enzima no alostérica con diferentes concentraciones de sustrato y medimos su actividad, es decir, la velocidad a la que el enzima convierte el sustrato en producto, la representación de la velocidad frente a la concentración de sustrato proporciona una curva hiperbólica a partir de la cual podemos deducir los parámetros cinéticos de la enzima, esto es, su velocidad máxima y la Km, que definiremos a continuación. Cuando la concentración de sustrato es mucho mayor que la Km, entonces podemos despreciar su valor en el denominador. Simplificando, nos queda que en esas condiciones la velocidad inicial es igual a la velocidad máxima. La Km se define como la concentración de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Por tanto, es suficiente con extrapolar el valor de la velocidad máxima partido por 2 sobre la curva y desde aquí al eje X para calcular la Km. El problema de la ecuación de Michaelis-Menten radica en que es complicado determinar con exactitud el valor de velocidad máxima, ya que es difícil saber en qué punto la curva hiperbólica se torna plana. Para evitar ese problema, se utilizan diferentes formas de convertir la curva en una recta. La más conocida y la que nosotros vamos a tratar en este tutorial es la representación de los dobles recíprocos, conocida como representación de Lineweaver-Burk. Simplificando y reestructurando ligeramente, nos queda la ecuación de forma similar a la ecuación de una recta, donde A es la pendiente de la recta y B el término independiente, es decir, el punto que corta al eje Y. Por tanto, se deduce que el punto de corte de la recta con el eje Y equivale a la inversa de la velocidad, lo que hace el cálculo de la velocidad máxima más sencillo y preciso. Resolvamos el siguiente ejercicio. ¿Qué información puede obtenerse a partir de una representación de Lineweaver-Burk cuando la recta corta al eje Y en 2 minutos por milimol? Como hemos visto antes, la representación de Lineweaver-Burk tiene la forma de una recta. Por tanto, cuando x igual a 0, el punto de corte del eje Y es equivalente a la inversa de la velocidad máxima, y que en nuestro caso particular es 2 minutos por milimol. Despejando, obtenemos que la velocidad máxima es 0,5 milimoles por minuto. En la representación de Lineweaver-Burk, el punto de corte de la recta con el eje X ofrece también una información importante. En este caso, cuando y igual a 0, se deduce que x es igual a menos b partido por a. Sustituyendo a y b en la fórmula y simplificando, nos queda que el punto de corte de la recta con el eje y es menos 1 partido por la Km. Resolvamos el siguiente ejercicio. ¿Qué información puede obtenerse a partir de una representación de Lineweaver-Burk cuando la recta corta al eje X en menos 0,1 milimolar a la menos 1? Usando la representación lineal de Lineweaver-Burk, hemos visto que el punto de corte del eje X es equivalente a la menos inversa de la Km, y en este caso particular es menos 0,1 milimolar a la menos 1. Por tanto, despejando, obtenemos que la Km es 10 milimolar. Los datos de un problema de cinética enzimática pueden aparecer de varias formas. La más sencilla es una gráfica en la que se muestra una representación de Lineweaver-Burk detallando los puntos de corte, o bien indicando los puntos de corte con los ejes. Otra manera más laboriosa es calcular la recta y puntos de corte a partir de distintas concentraciones de sustrato y las velocidades iniciales asociadas. Para ello, habremos de calcular los inversos y a partir de ahí la recta y sus puntos de corte con los ejes. A la hora de estudiar la cinética enzimática es conveniente disponer de un parámetro que nos dé una idea de cuál es la velocidad limitante del sistema, la velocidad de cualquier reacción limitante. Para ello utilizamos la constante catalítica, que es equivalente al número de recambio y que equivale a la cantidad de moléculas de sustrato transformadas en producto por una molécula de enzima por unidad de tiempo.
La fórmula que empleamos para calcularla es constante catalítica igual a V máxima partido por cantidad total de enzima. Para reforzar estos conceptos vamos a hacer tres problemas. En el primero nos piden calcular el número de recambio o constante catalítica de una enzima de peso molecular 20 kilodaltons si al medir la actividad de 10 miligramos de esa enzima con diferentes concentraciones de sustrato obtenemos una V máxima de 5 milimoles por minuto. Bien, aquí lo que nos están pidiendo es calcular directamente la constante catalítica. Utilizando la ecuación y sustituyendo los diferentes valores, obtenemos ese resultado. Vamos a explicarlo. La V máxima viene en este caso expresada en milimoles por minuto. Por tanto, para facilitar luego la simplificación de unidades, vamos a ir manejando milimoles durante todo el tiempo, milimoles y miligramos. Así que la velocidad máxima serán 5 milimoles por minuto. En cuanto a la cantidad de enzima, su peso molecular indica que es de 20 kilodalton, por tanto, la cantidad de enzima será equivalente a 20.000 gramos por mol y totalmente equivalente a 20 miligramos por milimol. Sustituyendo en la ecuación y simplificando las unidades y haciendo los cálculos, podemos observar que el resultado es de 10.000 minutos a la menos 1. Tal y como esperábamos, estamos utilizando una unidad de tiempo a menos 1. Esto significa que esta enzima es capaz de transformar 10.000 moléculas de sustrato en producto en 1 minuto de tiempo. Vamos a hacer un segundo problema en el que vamos a añadir un par de dificultades. Nos piden calcular la constante catalítica por sitio activo y el ciclo catalítico total de una enzima. Si partimos de 5 miligramos de enzima pura, tenemos 4 sitios activos y una actividad de 12.000 unidades. De nuevo, para empezar, utilizamos nuestra ecuación, en la que sabemos que la constante catalítica es igual a la velocidad máxima partido por el número de moles de enzima, y esta vez vamos a ajustarla a la definición de actividad que aquí aparece. Como ya sabéis, una unidad de actividad enzimática equivale a la transformación de 1 micromol por 1 minuto. Por tanto, si nuestra velocidad máxima es de 12.000 unidades, significa que tendremos que transformar, o que la enzima va a transformar, 12.000 micromoles por minuto. Dado que estamos manejando el prefijo micro en cuanto a la actividad, vamos a seguir manteniéndolo en el resto de unidades para que la simplificación sea más sencilla. La constante catalítica, por tanto, será 12.000 micromoles por minuto partido por la cantidad de enzima en moles, que calcularemos también en micros, es decir, los 5 miligramos de enzima los transformaremos en 5.000 microgramos y la equivalencia del peso molecular, que sería de 50.000 gramos por mol, pasará a ser en este caso de 50.000 microgramos por micromol. Al hacer el cálculo observamos que el resultado es de 120.000 minutos a la menos 1. Si queremos y por comodidad podemos transformar el minuto a la menos 1 en segundo a la menos 1 y el cálculo final arroja un valor de 2.000 segundos a la menos 1. Hasta aquí el problema sería igual al anterior, pero el enunciado aquí nos pide calcular dos cosas nuevas. Por una parte, la constante catalítica por sitio activo. Para hacer esto, todo lo que tenemos que hacer es dividir la constante catalítica que hemos obtenido por el número de sitios activos, en este caso 4. Por tanto, si usamos el valor en segundos, observaremos que al dividir 2.000 segundos a la menos 1 por 4 sitios activos, obtenemos un resultado final de 500 segundos a la menos 1 por sitio activo. Esto significa que nuestra enzima es capaz de transformar 500 moléculas de sustrato por segundo en cada uno de los sitios activos. También nos piden calcular el ciclo catalítico total de la enzima. El ciclo catalítico es la inversa de la constante catalítica y da una idea del tiempo que se necesita para que la enzima, para que una molécula de enzima realice la transformación de una molécula de sustrato en producto. Simplemente habrá que calcular la inversa de la constante catalítica, que en este caso será 1 partido por 2.000 segundos a la menos 1, y el resultado final es de 5 por 10 elevado a menos 4 segundos. Esto significa que la enzima del problema es capaz en global de transformar una molécula de sustrato empleando 5 por 10 elevado a menos 4 segundos de tiempo.
Para terminar, vamos a hacer un tercer problema que es ligeramente diferente a estos que hemos hecho hasta ahora. Aquí nos piden calcular la actividad en unidades de 4 miligramos de proteína. Como podéis observar, no tenemos valores de actividad enzimática, sino que son precisamente estos valores los que tenemos que calcular. Y como datos tenemos que la enzima tiene una masa molecular de 800 kilodaltons y que tiene una actividad molecular de 1000 nucleótidos por minuto. Utilizando nuestra ecuación, vemos que de nuevo habrá que utilizar velocidad máxima partido por cantidad de moles de enzima, pero la velocidad máxima es precisamente lo que no sabemos. Sí sabemos calcular, sin embargo, fácilmente cuál será la cantidad total de enzima. Dado que nos piden calcular la actividad en unidades y las unidades están asociadas a micromoles por minuto, vamos a seguir utilizando microgramos y micromol para el cálculo de la cantidad de enzima. En este caso, el número de micromoles de la enzima será 4.000 microgramos, equivalente a los 4 miligramos que tenemos, partido por su peso molecular, que es de 800.000 microgramos por micromol, equivalente a los 800.000 gramos por mol que indica el enunciado. El cálculo arroja un valor de 0,005 micromoles. Como ya tenemos la cantidad de enzima y necesitamos saber la velocidad, despejaremos de nuestra ecuación y nos indica que la velocidad máxima es la constante catalítica por los moles de enzima. El valor de constante catalítica viene dado en el enunciado, dado que si os fijáis en las unidades es de 1000 nucleótidos por minuto, es decir, 1000 minutos a la menos 1. Simplemente habrá que hacer la operación multiplicando 1000 minutos a la menos 1 por 0,005 micromoles de enzima y obtendremos el valor que aparece en pantalla, que es equivalente a 5 por 10 elevado a menos 6 micromoles por minuto. Micromol por minuto es la definición de unidad, por tanto tenemos 5 por 10 elevado a menos 6 unidades. Si queremos manejar un número de una forma un poco más cómoda, el 10 elevado a menos 6 lo transformamos en micros y así podemos decir que como resultado final nuestra enzima tiene una actividad de 5 micromoles. Perdón, 5 microunidades. A continuación vamos a resolver unos ejercicios sobre cinética enzimática en presencia de un inhibidor. Un inhibidor es una molécula que al unirse a la enzima provoca una disminución de su actividad, es decir, de su velocidad. La inhibición puede ser reversible o irreversible. Nosotros nos vamos a centrar en la inhibición reversible. Y dentro de ella estudiaremos la inhibición competitiva, no competitiva y acompetitiva. Comenzamos con la inhibición competitiva. Cuando representamos por el método de los dobles inversos anteriormente descrito, el inverso de la velocidad en el eje de ordenada frente al inverso de la concentración de sustrato en el eje de abscisa, obtenemos una recta que corta al eje de ordenada en un punto que corresponde con el inverso de la velocidad máxima, mientras que el punto de corte con el eje de abscisa corresponde a menos el inverso del AKM. Podemos observar que en presencia del inhibidor, la línea en rosa, el punto de corte con el eje de ordenada es el mismo que en ausencia del inhibidor, lo cual nos está indicando que los inversos de la velocidad máxima en presencia y ausencia de inhibidor son iguales y por tanto las velocidades máximas son idénticas en ambos casos. Mientras que si nos fijamos en el eje de abscisa, observamos que menos el inverso de la KM en presencia del inhibidor ha variado. Por tanto, las KM son diferentes en presencia que en ausencia de un inhibidor competitivo. Esta relación queda reflejada en la ecuación de Michaelis-Menten, donde vemos que la velocidad en presencia del inhibidor competitivo es igual que la velocidad en ausencia del inhibidor, pero que la Km en presencia del inhibidor varía. La Km en presencia del inhibidor es igual a la Km en ausencia del inhibidor por un factor que denominaremos alfa, que corresponde a 1 más la concentración del inhibidor utilizado partido por la constante de inhibición de dicho inhibidor. En presencia de un inhibidor no competitivo, la gráfica veis que es completamente diferente.
Al representar los inversos de velocidad frente al inverso de la concentración de sustrato, obtenemos una línea en negro en ausencia de inhibidor que corta al eje de ordenadas en un punto correspondiente al inverso de la velocidad máxima. Observamos que el punto de corte de la línea en rosa, que es en presencia de un inhibidor no competitivo, es diferente, mientras que el punto de corte en el eje de abscisa es igual. Esto nos indica que las velocidades máximas son diferentes en presencia y en ausencia de un inhibidor no competitivo, pero que las Km no varían. Podemos reflejarlo en la ecuación de Michaelis-Menten también y podemos calcular cómo la Km sigue igual, no varía, pero la velocidad máxima en presencia del inhibidor será igual a la velocidad máxima en ausencia de inhibidor partido por este factor alfa que hemos definido con anterioridad. Por último, vemos la cinética en presencia de un inhibidor acompetitivo. Observamos dos líneas paralelas, es decir, dos líneas con la misma pendiente. Una línea negra en ausencia de inhibidor con un punto de corte en el eje de ordenada correspondiente al inverso de su velocidad máxima y un punto de corte en el eje de abscisa correspondiente a menos la Km. En paralelo vemos la cinética en presencia del inhibidor acompetitivo. Ha variado el punto de corte tanto en el eje de ordenada como en el eje de abscisa, lo cual significa que en presencia de un inhibidor acompetitivo, tanto la velocidad máxima como la Km son diferentes que la velocidad máxima de la Km en ausencia del inhibidor. Bien, con estos datos vamos a pasar a resolver algunos ejercicios. En el primero de ellos vemos que se determinó la actividad de una enzima a diferentes concentraciones de sustrato en presencia y ausencia de un inhibidor. Y se obtienen los datos que aparecen en la tabla. Vemos como en la primera columna tenemos distintas concentraciones de sustrato. Y en la segunda columna tenemos la velocidad en micromoles por minuto en ausencia de inhibidor. Y en la tercera columna, la velocidad en presencia de una concentración 1 milimolar de inhibidor. Vamos a calcular qué tipo de inhibidor es y calcular sus parámetros cinéticos, es decir, Km, velocidad máxima y constante de inhibición. En primer lugar, vamos para representar por el método de dobles inversos que hemos mencionado anteriormente, vamos a calcular los inversos de la concentración de sustrato, que lo vemos en la segunda columna, de la velocidad en ausencia de inhibidor, que lo vemos el inverso en la cuarta columna, y el inverso de la velocidad en presencia del inhibidor, que lo vemos en la siguiente columna. Con estos datos hacemos una representación en el eje de ordenada, el inverso de la velocidad en micromoles por minuto a la menos 1 y en el eje de abscisa el inverso de la concentración de sustrato molar menos 1. Obtenemos una recta en ausencia de inhibidor que corta el eje de ordenada en un punto igual a 3 por 10 elevado a menos 3 micromoles partido por minuto elevado a la menos 1. Ese punto corresponde al inverso de la velocidad. Vemos cómo en presencia del inhibidor para una concentración 1 milimolar, el punto de corte es igual. Por tanto, ambas velocidades son iguales. Si nos fijamos en el eje de abscisa, los puntos de corte en ausencia y presencia del inhibidor son diferentes, es decir, menos el inverso de la Km y menos el inverso de la Km', es decir, la Km en presencia de inhibidor, han variado. Esto nos indica, como hemos visto en la primera parte de la exposición, que se trata de un inhibidor competitivo, es decir, tienen la misma velocidad máxima, pero distintas Km. Una vez conocido que es un inhibidor competitivo y con los datos que aparecen en la figura, vamos a calcular los parámetros cinéticos.
Para calcular la velocidad máxima, como conocemos el valor de punto de corte en el eje de ordenada, que es 1, es decir, el valor del inverso de la velocidad máxima, que es igual a 3 por 10 elevado a menos 3 micromoles por minuto a la menos 1, que es igual, en el caso en presencia del inhibidor, pues despejamos y obtenemos un valor de 333,3 micromoles por minuto, o lo que es lo mismo de 0,33 milimoles por minuto. Esto en cuanto a la velocidad máxima. Como también tenemos los puntos de corte con el eje de abscisa, esto nos va a permitir calcular las km. El punto de corte para menos la km, es decir, en ausencia de inhibidor, era igual a menos 3 por 10 elevado a 3 molar menos 1. Despejamos la constante, la km, y obtenemos un valor de 0,33 por 10 elevado a menos 3 molar. Hacemos lo mismo para el punto de corte en presencia del inhibidor competitivo. Hemos visto que el punto de corte correspondiente a menos el inverso de la km en presencia del inhibidor era igual a menos 1,5 por 10 elevado a 3 molar menos 1. Esto nos indica que la km en presencia del inhibidor competitivo tiene un valor de 0,66 por 10 elevado a menos 3 molar. Como vemos, hay un aumento en la km en presencia del inhibidor. En presencia del inhibidor tiene la enzima menor afinidad por el sustrato. Por último, podemos calcular la constante de inhibición. Entonces conocemos, como hemos expuesto la diapositiva del inicio, la km' en presencia de un inhibidor competitivo era igual a la km por el factor alfa. Este factor alfa es 1 más la concentración de inhibidor partido por la constante sub i. Conocemos todos los datos, solamente tenemos que sustituir. Sustituimos la km', la km por sus valores, la concentración de inhibidor, que era 1 milimolar, y a partir de aquí despejamos la constante de inhibición, obteniendo un valor para K sub i de 1 milimolar. Pasamos al segundo ejercicio. En el segundo ejercicio nos dice que al representar por el método de Landweber-Barr, es decir, el método de los dobles inversos, la cinética de una enzima en presencia de su sustrato, se obtiene una recta que corta al eje de ordenada en 1 partido por 300 micromoles partido por minuto elevado a la menos 1. Y que esa recta tiene una pendiente de 0,05 minutos partido por litro. Nos pide en el apartado A que calculemos la velocidad máxima y la km en estas condiciones. Bien, representamos el inverso de la velocidad y el inverso de la concentración de sustrato. Tenemos que la km nos da el problema, que tiene una pendiente igual a 0,05 minutos partidos por litro. El punto de corte con el eje de ordenada es 1 partido por 300, es decir, 1 partido por 300 micromoles partido por minuto elevado a menos 1 es el valor del inverso de la velocidad máxima. Bien, con estos datos, aún no sabiendo a qué valor corresponde el punto de corte con el eje de abscisa, nos permite conocer la km. Despejamos la velocidad máxima, obteniendo un valor de 300 micromoles por minuto, y conocido la pendiente y conocida la velocidad máxima, despejamos la km. Obtenemos un valor, eliminamos los minutos que están en el numerador y el denominador y obtenemos un valor de 15 micromolar. Por tanto, tenemos los parámetros cinéticos en presencia de un inhibidor que es la velocidad máxima y la km. En el siguiente apartado nos dice que al ensayar esta enzima en presencia de una concentración 60 micromolar de inhibidor, tenemos un punto de corte con el eje de ordenada igual que en ausencia de inhibidor, pero que la pendiente es de 0,1 minuto partido por litro.
Nos pregunta que de qué tipo de inhibidor se trata. Bien, hacemos la representación de los dobles inversos en ausencia de inhibidor y en presencia de una concentración 60 micromolar de inhibidor. Vemos que el punto de corte con el eje de ordenada es igual en ambos casos. Es decir, el inverso de la velocidad es 1 partido por 300 micromoles partido por minuto elevado todo a la menos 1. Luego las velocidades máximas son idénticas en presencia y en ausencia del inhibidor. Vemos que los puntos de corte en el eje de abscisa son diferentes, es decir, el inverso menos el inverso de la Km y menos el inverso de la Km' tienen valores diferentes. Bien, conocemos, por tanto, que la velocidad máxima es idéntica y la Km diferente. Luego estamos, una vez más, en presencia de un inhibidor competitivo. En el siguiente apartado nos pregunta por que calculemos las constantes cinéticas en presencia del inhibidor competitivo anteriormente citado. Bien, pues para ello volvemos a hacer las representaciones en ausencia, en rojo, y en presencia, en azul, del inhibidor. Aquí vemos que las pendientes han cambiado. En ausencia del inhibidor, la pendiente tiene un valor de 0,05 minutos partido por litro y en presencia del inhibidor tiene un valor, la pendiente, de 0,1 minutos partido por litro. El valor de la velocidad máxima ya lo hemos despejado y es igual en presencia del inhibidor. Pues vamos a calcular ahora las Km, la Km en presencia del inhibidor. Bien, para ello simplemente vamos a despejar el valor de la Km de su pendiente. La velocidad máxima hemos visto que era la misma que en ausencia del inhibidor. Luego, si nos vamos a la pendiente, solamente tenemos que despejar de aquí. La Km' será igual a 0,1 minutos partido por litro por el valor de la velocidad máxima y nos da un valor para Km' de 30 micromolar. Vemos que es un valor superior a la Km en ausencia del inhibidor. Por último, en este apartado nos queda por calcular la constante de inhibición de este inhibidor. Bien, para calcular la constante de inhibición volvemos a la fórmula anteriormente descrita. La Km en presencia de inhibidor es igual a la Km por alfa. Sustituimos los valores que conocemos. La Km' tenía un valor de 30 micromolar, la Km en ausencia de inhibidor de 15 micromolar, 1 más la concentración de inhibidor que nos dice el problema que es 60 micromolar, pues de aquí despejamos la constante de inhibición obteniendo un valor de 60 micromolar. Por último, pasamos al apartado D. En él nos piden que determinemos el grado de inhibición en presencia de una concentración de sustrato de 45 micromolar. Bien. Para hacer este apartado vamos a tener en cuenta que a la velocidad inicial en ausencia de inhibidor le vamos a dar un valor del 100%. Entonces la velocidad en presencia de un inhibidor será X, pues 100 menos X nos dará lo que está inhibido, el tanto por ciento de inhibición que tenemos. Bien, para resolver este apartado vamos a volver a la ecuación de Michaelis-Menten. La velocidad inicial en presencia de un inhibidor competitivo es igual a la velocidad máxima en presencia del inhibidor por la concentración de sustrato partido por la Km en presencia del inhibidor más la concentración de sustrato. Lo dividimos por la velocidad inicial, que hemos dicho que le vamos a dar un valor de 100, y esta velocidad inicial en ausencia de inhibidor será igual a la velocidad máxima en ausencia de inhibidor, que multiplica a la concentración de sustrato partido por la Km más la concentración de sustrato. Bien, aquí
quiero resaltar que como se trata de un inhibidor competitivo, la velocidad máxima en presencia de inhibidor es igual que la velocidad máxima en ausencia del inhibidor. Es decir, estos dos factores son iguales. Por tanto, los podemos eliminar de la ecuación. También eliminamos todo lo que está en común en el numerador y en el denominador. Así pues, eliminamos y pasamos. Eliminamos la concentración de sustrato y pasamos. El denominador de arriba pasa abajo y el de abajo pasa arriba. Simplificando la fórmula, nos queda V' partido por V, es decir, la velocidad inicial en presencia del inhibidor, partido por la velocidad en ausencia del inhibidor, es igual a la Km en ausencia del inhibidor más la concentración de sustrato, partido por la Km en presencia del inhibidor más la concentración de sustrato. Sustituimos porque conocemos todos los valores. Las Km las hemos calculado en los apartados anteriores, 15 micromolar sin inhibidor y 30 micromolar en presencia del inhibidor, y la concentración de sustrato nos la da el problema, 45 micromolar. Nos da un valor de 0,8. Quiere decir que V' tiene un valor, V es 100, luego este número sería que la velocidad en presencia de inhibidor es de 80. Por tanto, el grado de inhibición será 100 menos 80, 20. Y ese es el resultado del problema. Este inhibidor ha inhibido la reacción en un 20%. Hola, en este nuevo problema, en el que vamos a ver otro ejemplo de inhibidor competitivo y un ejemplo nuevo de inhibidor no competitivo, nos muestra los valores de corte en el eje de coordenadas según el método de los dobles inversos, y lo que nos pide es que calculemos las constantes cinéticas de la enzima en ausencia y presencia de inhibidor, así como la KI de cada inhibidor y que digamos qué tipo de inhibidor se trata cada uno de ellos. Para poder hacer mejor este problema, lo que vamos a hacer va a ser representar primero en un eje de coordenadas los valores. Como vemos, en ausencia del inhibidor, corta al eje Y en 0,3 y al eje X corta en menos 3. Uniendo estos dos puntos mediante una recta, pues tenemos la recta en ausencia de inhibidor. Y tenemos también el valor menos 1 partido por Km y 1 partido por velocidad máxima. Por lo tanto, si menos 1 partido por Km es igual a menos 3 milimolar, pues podemos calcular el valor de Km, que es 0,33 milimolar. Asimismo, 1 partido por velocidad máxima es 0,3 micromoles minuto a la menos 1, con lo cual podemos calcular la velocidad máxima, que sería el inverso, es 3,33 micromoles partido minuto. Estos valores los vamos a poner en la parte superior para poderlos comparar cuando está en presencia de un inhibidor. El primer inhibidor, el inhibidor 1, vemos que corta al eje Y en el mismo punto que cuando estaba en ausencia de inhibidor. Sin embargo, en el eje X corta en un punto distinto, que es menos 1,5. La recta, por lo tanto, va a ser distinta y obtendremos una Km también distinta. Esta Km se obtiene teniendo en cuenta que menos 1 partido por Km' es igual a 1,5 milimolar, por lo tanto, la Km' en presencia de inhibidor será 0,66 milimolar. La velocidad máxima en este caso es la misma, o sea, 1 partido por velocidad máxima es 0,3 micromoles partido minuto por menos 1, con lo cual la velocidad máxima va a ser también 3,33 micromoles por minuto. Como en este caso vemos que tenemos distinta Km y la velocidad máxima es la misma, estamos hablando, como hemos visto anteriormente, de un inhibidor de tipo competitivo. Estos valores los ponemos también en la parte superior para compararlo con el siguiente inhibidor, que sería el inhibidor 2. En este caso, el inhibidor 2 corta al eje Y en un punto distinto al que cortaba anteriormente y, sin embargo, en el eje X corta en el mismo punto que en ausencia de inhibidor. Representando la recta, obtenemos una recta para el inhibidor 2 y tenemos otra vez los valores de menos 1 partido por Km' y 1 partido por velocidad máxima prima. En este caso, pues a partir de este valor de menos 1 partido por Km', que es menos 3 milimolar, pues tenemos un valor de Km que es 0,33 milimolar. Y a partir de un partido de velocidad máxima prima, que es 0,5 micromoles partido por minuto, obtenemos el valor de velocidad máxima,
que es 2 micromoles por minuto. Como vemos, en este caso, las KM son idénticas, pero la velocidad máxima es distinta, con lo cual estamos hablando de un inhibidor de tipo no competitivo. Como podemos ver, vemos claramente, como un resumen de esta parte, la KM del inhibidor 1 es distinta con respecto a cuando no hay inhibidor, y sin embargo, el inhibidor 2 lo que es distinto es la velocidad máxima. A continuación, vamos a calcular la KI. Para el primer inhibidor, que es de tipo competitivo, sabemos que las KM son distintas. En particular, la KM en presencia del inhibidor competitivo es mayor que en ausencia del inhibidor competitivo. Con lo cual, recordamos la fórmula que teníamos, que la KM en presencia del competitivo es igual a la KM en ausencia de inhibidor por un factor, que era el factor alfa, que es 1 más la concentración de inhibidor partido por la constante de inhibición. Ahora colocamos los distintos valores que ya conocemos. Conocemos el valor de Km en presencia de inhibidor, conocemos el valor de Km en ausencia de inhibidor y conocemos la concentración de inhibidor. Con lo cual, a partir de esta fórmula, podemos perfectamente despejar la constante de inhibición, que da un valor de 1 milimolar. Para el caso del inhibidor 2, es de tipo no competitivo. En este caso, lo que son distintas son las velocidades máximas. Y en particular, la velocidad máxima en presencia de inhibidor es menor que en ausencia de inhibidor. Con lo cual, la fórmula sería velocidad máxima en presencia de inhibidor es igual a velocidad máxima en ausencia de inhibidor dividido por un factor alfa, que ya conocemos, que es 1 más la concentración de inhibidor partido por K sub i. Una vez más, colocamos los valores que ya conocemos. Conocemos la velocidad máxima en presencia de inhibidor, conocemos la velocidad máxima en ausencia de inhibidor y conocemos la concentración del inhibidor 2. A partir de estos datos podemos despejar lo que es la constante de inhibición, que tiene un valor de 2,25 milimolar. En el siguiente problema lo que nos da es la actividad de una lipasa que es inhibida por ácido. Y lo que nos da en este caso son las concentraciones de sustrato y las velocidades iniciales que hay en ausencia y en presencia de inhibidor para estas concentraciones de sustrato. Lo que nos pide es qué tipo de inhibidor es este inhibidor y además que calculemos sus parámetros cinéticos. En este caso, como ya hemos visto anteriormente, lo primero que hay que hacer es calcular los inversos de la concentración de sustrato y también de las velocidades iniciales en ausencia y en presencia de inhibidor. A partir de estos datos, de estos valores inversos, lo que hacemos es representarlos en un eje de coordenadas y vemos que tanto en presencia como ausencia de inhibidor corta al eje X en el mismo valor, menos 2,5, sin embargo, en el eje Y corta en valores distintos, con lo cual, en este caso, hablamos de un inhibidor de tipo no competitivo. En cuanto a los parámetros cinéticos, hemos visto que 1 partido por la Km es igual a 1 partido por la Km en presencia de inhibidor, que es igual a menos 2,5 milimolar, con lo cual, a partir de esto, perfectamente calculamos los valores de Km en ausencia y presencia de inhibidor, que sale 0,4 milimolar. Sin inhibidor sabemos que 1 partido por la velocidad máxima es 3 micromoles minuto a la menos 1, con lo cual el valor de velocidad máxima va a ser 0,33 micromoles minuto. Con inhibidor hemos visto que 1 partido por velocidad máxima es 4 micromoles minuto a la menos 1, con lo cual el inverso nos dará la velocidad máxima en presencia de inhibidor, que será 0,25 micromoles partido por minuto. Por último, nos queda por calcular la constante de inhibición. En este caso, hablamos de un inhibidor que es de tipo no competitivo, con lo cual será la velocidad máxima en presencia de inhibidor, será igual a la velocidad máxima en ausencia, partido por, otra vez, el factor alfa, que es 1 más la concentración de inhibidor partido por K sub i. En este caso, una vez más, sabemos cuál es el valor de velocidad máxima en presencia de inhibidor, sabemos cuál es el valor de velocidad máxima en ausencia de inhibidor y también sabemos cuál es la concentración del inhibidor. Con lo cual, a partir de estos datos, podemos perfectamente despejar la KI, que da un valor de 3 milimolar. Para finalizar esta presentación de cinética enzimática,
vamos a resolver dos problemas de inhibición a competitiva. En el primer problema nos dice lo siguiente: la Km de cierta enzima para su sustrato es 75 micromolar. Cuando la enzima se ensaya con una concentración inicial de sustrato de 50 milimolar, se observa que al cabo de 15 minutos se ha transformado el 30% del sustrato. En un primer apartado nos pide que calculemos la velocidad máxima de la reacción. Si nos fijamos, la concentración de sustrato es muy superior a la Km. De aquí podemos deducir que la velocidad a la que se encuentra la enzima es velocidad máxima y el producto formado es proporcional al tiempo. Como nos dice que a los 15 minutos de reacción el 30% del sustrato inicial, que era 50 milimolar, se ha transformado en producto, esto implica que en un minuto la cantidad de producto transformado es 1 milimolar, es decir, que la velocidad máxima es 1 milimolar por minuto. En el segundo apartado nos dice, cuando se ensaya la actividad con distintas concentraciones de sustrato en presencia de un inhibidor con una concentración de inhibidor de 50 micromolar y hacemos la representación mediante los dobles inversos o lo que no igual, la representación de Lane-Weaver-Barr, la pendiente de la recta obtenida es la misma que cuando el experimento se hace en ausencia de inhibidor. Pero la ordenada en el origen, es decir, el corte con el eje de ordenada, aumenta el doble. Y nos está pidiendo que digamos qué tipo de inhibición se trata y que calculemos las constantes, la K sub i para el inhibidor. Pues bien, si hacemos la representación, esta primera recta sería la recta sin inhibidor y, según nos dice el enunciado, en presencia de inhibidor, la recta tendría la misma pendiente. Si las pendientes son iguales, nos están indicando que se trata de una inhibición acompetitiva. En el enunciado nos dice que el inverso de la velocidad máxima, es decir, el corte con el eje de ordenada, en presencia de inhibidor es 2 veces superior al corte en ausencia de inhibidor. A partir de aquí podemos despejar y sabemos que V máxima es 2 veces V' máxima. Como además nosotros ya sabemos que en el caso de la inhibición acompetitiva la relación entre V' máxima y V máxima es la que vemos en la pantalla, es decir, V' máxima es V máxima partido por el factor alfa, si despejamos en estas dos ecuaciones V' máxima e igualamos, nos queda esta relación a partir de la cual podemos calcular la constante de inhibidor, que es 50 micromolar. Finalmente, en un tercer apartado, nos piden el grado de inhibición cuando el ensayo se hace en presencia de 100 micromolar de inhibidor y con una concentración de sustrato de 150 micromolar. Pues bien, si observamos, las concentraciones de inhibidor son distintas al apartado anterior. Si recordamos que la velocidad máxima en presencia de inhibidor y la velocidad máxima sin inhibidor se relacionan a partir de una ecuación en la que aparece la concentración de inhibidor, ahora ya no nos vale la relación que veíamos en el apartado anterior de velocidad prima máxima es 2 veces la velocidad máxima. Pues bien, recordemos para calcular el grado de inhibición, recordemos la ecuación que hemos visto anteriormente de porcentaje de inhibición es 100 menos V' partido por V por 100. Vamos a calcular inicialmente V' partido por V
y vamos a utilizar el factor alfa para simplificar las ecuaciones y que sea más sencillo operar. Pues bien, a partir de estas ecuaciones, eliminando los factores comunes en el numerador y en el denominador, nos queda esta expresión simplificada que V' partido por V es Km más concentración de sustrato partido por Km más alfa por la concentración de sustrato. Sustituyendo por los valores numéricos, nos queda que V' partido por V es 0,43 y por lo tanto el porcentaje de inhibición es 57%. Pues bien, vamos a pasar a hacer un segundo problema, también de inhibición a competitiva, y en este caso nos dan una tabla de valores de concentración de sustrato y las velocidades en ausencia y en presencia de inhibidor. Y nos pide que digamos qué tipo de inhibidor es y calculemos los parámetros cinéticos. Pues bien, en primer lugar vamos a calcular los inversos de la concentración de sustrato y de la velocidad en ausencia de inhibidor y en presencia de inhibidor. En esta segunda tabla, en la segunda columna, están los inversos de la concentración de sustrato, en la cuarta los inversos de la velocidad en ausencia de inhibidor y en la última columna tenemos los inversos de velocidad en presencia de inhibidor, de 1 milimolar de inhibidor. Haciendo la representación de Lineweaver-Burk, vemos de nuevo que se trata de rectas paralelas, lo cual nos está indicando que se trata de un inhibidor acompetitivo. Para calcular los parámetros cinéticos vamos a utilizar la información que nos dan las rectas, en concreto los puntos de corte. Vamos a ver, en primer lugar, sin inhibidor. En este caso, el punto de corte con el eje de ordenada nos da el valor del inverso de la velocidad máxima. De ahí obtenemos la velocidad máxima, que es 58,82 micromoles partidos por minuto. Del punto de corte con el eje de abscisa nos está dando el valor de menos 1 partido por km y la km es 0,12 milimolar. De forma similar, a partir de la recta con el inhibidor, vamos a obtener la velocidad máxima prima, que es 17,54 micromoles por minuto, y del punto de corte con abscisa obtendremos la km', que es 0,035 milimolar. Para calcular la constante de inhibidor podemos utilizar la relación que existe entre la km' y la km, o bien la relación que existe entre la V' máxima y la V máxima. Tanto en un caso como en otro obtenemos una KI de 0,42 milimolar.